se convierte en onda, pasa a través de ellas y detrás, justo detrás, vuelve a ser partícula. Es decir, pierde una condición y adquiere otra. De un espacio se traslada a otro, para luego regresar. Esa capacidad es la que nos supone esfuerzo. Todo aquello que le llamaban el excedente, aquellas utopías, si no somos capaces de realizar lo que nos proponemos, hay una cantidad de partículas o de espacio al que no tenemos acceso. Por lo tanto, nuestra conciencia se limita a solo lo que podamos percibir. ¿Cuál es el órgano en nuestro cuerpo que puede efectuar esa percepción? La neurofisiología afirma que el cerebro. Aldous Huxley caracterizado por un pensamiento anarquista, estaba muy interesado por el misticismo. De hecho, uno de sus libros de cabecera era el Bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos. Cuando murió, dejó ordenado que se lo recitaran al oído. ¿Qué es lo que preconizaba Aldous Huxley? Que todo lo que podamos aportar al mundo sea algo útil, que tenga una estructura útil. Y siempre se reafirmaba en la utilidad de lo que manifestemos, que no esté basado en la fe, no esté basado en la creencia, porque la fe en algo es que te limitas a ti mismo. En cuanto depositas la fe en algo, te limitas a ti mismo en tu capacidad perceptiva. Vas a limitar la capacidad de tu cerebro para proponer y te estás limitando también la capacidad de realizar. Volvemos a la definición de ciencia: conocimiento adiestrado y organizado. Si la fe no la puedo adiestrar ni organizar, puede que no forme parte ni de la ciencia ni del conocimiento. Por lo tanto, para Aldous Huxley, la fe no era útil, no era una expresión útil. Ciencia, pues, es capacidad de hacer, es lo que es. Y filosofía viene a ser la capacidad de proponer, la capacidad de realizar una hipótesis. Eso es lo que aún no es. Por lo tanto, si somos capaces de aunar lo que todavía no es con lo que va a ser, puede que esa sea la relación que nos permita establecer la potencia de nuestra alma y la capacidad de nuestra propia conciencia. Vemos que implica penetrar en dos espacios distintos: el perceptible o material y el no perceptible. La cuántica nos dice la capacidad de ser como onda y como partícula. Y esto nos adentra en dos conceptos cuánticos: la teoría de cuerdas y el multiverso, o la afirmación de que probablemente existan infinitos universos. Veamos por qué. De hecho, si soy capaz de comportarme como onda y como partícula, es decir, esto no es tan difícil, llevar a cabo una propuesta. Si soy capaz de hacer eso, estoy desplazándome como mínimo entre dos espacios. Pero no soy yo solo el que lo hace, ni una vez tampoco, sino muchas más personas y muchas más veces. Lo cual quiere decir que en esa propuesta o capacidad inmaterial para percibirla hay muchas posibilidades, porque mi propuesta no tiene por qué ser igual a la de otra persona. Y cada conjunto de propuestas está formando un espacio distinto. Y cada conjunto de realización utilizará elementos distintos. Por lo tanto, como mínimo, hay dos universos, el de lo inmaterial y el de lo material. Pero aquí entra la mecánica cuántica y demuestra que no hay dos, sino muchos más. Y a partir de la teoría de cuerdas, llega a la conclusión de que son infinitos los
En principio, ese número infinito no lo ha lanzado al imposible, sino que lo ha cuantificado y ha dicho: el número de universos que, según la teoría de cuerdas y la mecánica cuántica, afirma que podría existir, es un número equivalente a 10 elevado a 500. Para que tengamos una idea de qué significa ese número, daros cuenta de que hace 13.700 millones de años que se calcula desde el Big Bang que nuestro universo existe. Estos 3.700 millones de años se puede expresar 3 y 3, 6 y 2, 8. Es decir, nuestro universo tiene una edad esta. Fijaros con el exponente de este 10 y con el exponente de este. Si hubiésemos estado analizando mil universos cada segundo, es decir, un universo cada milisegundo, durante todo este tiempo, solo hubiéramos como máximo podido analizar 10 elevado a 20. Conclusión: somos un universo en pañales. Somos un universo extremadamente joven. Y si somos parte de este universo, tenemos una conciencia muy joven. Nos queda mucho. Por lo tanto, no nos atosiguemos con: ay, es que quiero percibir lo espiritual, es que eso de las partículas. Estamos recién nacidos. Vaya. ¿Las partículas son todas iguales? Pues no. Y para eso hemos de hablar un poquito de qué es una cuerda. Una cuerda o una partícula es un espacio más o menos circular, en el que ese círculo no es fijo, una raya fija, sino que está vibrando. De manera de que si con una cámara súper ultra rápida le hiciéramos una fotografía a una cuerda o a esa partícula, en ese momento quizás sería algo así. Es decir, un espacio que tiende a cerrarse en sí mismo, pero que no tiene un círculo definido, sino vibrante. ¿Por qué se llama cuerda? Porque no existe una partícula que en su movimiento esté siempre en el mismo espacio. ¿Y qué diferencia hay entre dos espacios? Regresemos al campo gravitatorio. Cuando una partícula se mueve entre dos espacios con gravedades distintas, provoca energías electromagnéticas distintas porque proviene de distintos sonidos y provoca estructuras materiales distintas. Ese espacio con unas características definidas respecto de la gravedad es lo que se llama campo de Higgs. Se dice que se ha encontrado el bosón de Higgs. Bien, ningún científico ha afirmado eso, solamente lo ha afirmado la prensa. Y han dicho que sí, que se ha encontrado el bosón de Higgs. Pero no, lo que se ha encontrado es una energía que, sabéis que todo lo que está en movimiento provoca una energía cinética. Pues esta energía cinética determina cierta masa. Pues la masa, resultado de la colisión, analizando esa energía que antes de la colisión existía, bueno, pues la masa que se detecta a aquello que se ha roto, que se ha deshecho por un golpe, pues resulta que es parecido a lo que se determina como la masa del bosón de Higgs, 133 veces la masa del protón. Y resulta que la energía derivada de ese choque es de 130 veces la masa del protón. No es exactamente lo que se determina, pero en mecánica no hay nada afirmado con rotundidad, sino siempre en términos de probabilidad. Tenemos una identificación posible, y es que ese llamado campo de Higgs es la característica gravitatoria de determinado espacio. Y depende de la vibración de estas cuerdas o partículas,
que crean determinadas oquedades, combinaciones con este campo de Higgs o campo gravitatorio. La combinación entre la oquedad o la variación de ese campo de Higgs, ese campo gravitatorio, y la partícula, la capacidad vibratoria de la partícula, determina que la podamos ver y determina una masa. Pues bien, las partículas desde luego no son todas iguales, porque sus tamaños no lo son, sus masas tampoco, y su potencia vibratoria tampoco. Por lo tanto, no producen la misma energía, no se mueven en el mismo espacio y son, por eso, diferenciadas. Hay algunas cuerdas que son capaces de desplazarse entre dos o más espacios con campos gravitatorios distintos, lo cual quiere decir que en un espacio en el que se están moviendo pueden crear materia, pero que en otro que también se está moviendo también la están creando, y en otro, y en otro. La misma partícula, la misma cuerda, me puede estar creando materia en distintos espacios o universos simultáneamente. ¿Por qué? Solo podemos comprenderlo con un dato, la velocidad. Si fuéramos capaces de desplazarnos entre Valencia y Barcelona a la velocidad de la luz, no podríamos estar hablando con una persona en Valencia y con otra en Barcelona al mismo tiempo, en el mismo segundo, y que por teléfono alguien en Barcelona me diga, estoy hablando con fulana, y en Valencia, ¿cómo? Si yo soy el que está hablando con esta persona. Y resulta que, bien, pues esa característica de la partícula, esa capacidad de moverse entre dos espacios simultáneamente, crea una especie de tubo en el que la cuerda, sin dejar de serlo, sin dejar de ser partícula, comunica dos espacios o más simultáneamente y crea un tubo con formas, vete tú a saber cómo, pero desde luego no son rectilíneas, al que se le llama agujero de gusano. Quiere decir que el espacio con partículas más desintegradas es el que influye sobre los espacios cuyas partículas estén menos desintegradas, es decir, más integradas. Lo cual quiere decir que me comunica unos espacios que yo concibo como materiales o perceptibles con otros imperceptibles o materiales, pero sin diferencia de tiempo. Por eso se especula, y un científico, Javier Alcubierre, ya ha diseñado una aeronave en la que, creando estos dos campos de Higgs, el problema es hacerlo sin que la aeronave se mueva de donde está. Entramos por una puerta y salimos por otra, a otro espacio, a otro tiempo. Somos otros seres. No se sabe si con el mismo cuerpo o cómo, porque no se puede experimentar físicamente. Sin embargo, como en el movimiento de estas cuerdas o agujeros de gusano no existe tiempo, porque el tiempo de todos los espacios en contacto depende del tiempo que regla al resto, que es el del espacio con mayor desintegración, es decir, el espiritual, el que llamamos, o podríamos llamar espiritual, resulta que el agujero de gusano es el aspecto científico de nuestra máxima expresión de la conciencia. Podría serlo. No quiero decir es. Admitidme mejor, podría serlo. ¿Por qué? Porque las características de lo espiritual me lo está trasladando a la materia. Me está trayendo el cielo a la tierra. Todo lo que puedo elucubrar, todo lo que puedo creer, toda mi fe es en ese mundo espiritual. Pero esta capacidad de que a lo agrupado como materia tenga las mismas características de esas mismas cosas agrupadas, pero desagrupadas, le llamo conciencia. Y la ciencia me está diciendo que esos son el movimiento
cuerdas, los agujeros de gusano. Si estudio todos estos movimientos de cuerdas, todos estos agujeros de gusano y sus características, podría establecer alguna relación concreta y hablar de otra manera, tal y como podemos estar haciéndolo ahora, de la conciencia y del alma. Ante todo esto, y demostrado que las partículas no son iguales, no vamos a establecer ahora la clase de partículas que hay, que son muchas, pero sí que hay una diferenciación entre ellas. Aquellas partículas que científicamente se les denomina bosones, el bosón de Higgs es una de ellas, el fotón es un bosón, que son portadoras de energía. Y esta energía la depositan en otra u otras partículas, a las que científicamente se les denomina fermiones. Conciencia, posible relación entre bosón y fermión. ¿Quién ostenta la capacidad de comportarse como un bosón? ¿No hemos convenido que es ese sonido que puede cambiar la gravedad, que cambia el electromagnetismo y puede crear materia? Hay una relación ciertamente lógica entre toda esta secuencia. ¿Quién la inicia? La voluntad humana. Luego, si la voluntad humana tiene ciertas semejanzas con ese fotón o con ese bosón, ¿a quién le corresponde actuar como fermión si no es la correspondencia con el ser humano? Quizá a otro ser, a otra evolución paralela con la evolución humana, a la que podría denominarse ángel. Y que ya hay mentes científicas que utilizan la expresión de que el ángel pudiera ser ese fermión que recibe la energía de la voluntad humana como propuesta. La neurofisiología y la psicología se han puesto en funcionamiento y han dicho, ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo que la voluntad le corresponde al hombre y eso es un bosón? Y la actividad angélica, ¿ángel? ¿Ángel? ¿Me dices ángel? ¿Y que el ángel es eso, ese fermión? Espera, voy a analizar espectros cerebrales, funcionamiento de cerebros, a ver si diferencio entre cuándo y cómo y por qué un cerebro funciona como bosón, está proponiendo, y el mismo cerebro funciona como fermión, está realizando. Bien, también se ha demostrado el electroencefalograma, gammagrafías cerebrales, en fin, toda serie de análisis de la espectrometría cerebral da una diferencia muy clara de cómo funcionamos cuando estamos proponiéndonos hacer algo y cuando esa propuesta la aparcamos y nos ponemos en acción y estamos haciendo. La emisión electromagnética de nuestro cerebro cambia radicalmente. Precisamente cambia respecto, otra curiosidad, del espectro de la luz. El espectro de la luz realmente nos lo representan como un cilindro, cuando debería ser un círculo. Pero en fin, así lo vemos mejor. Aquí está el color verde, en el que la frecuencia y la longitud de onda de la energía electromagnética son equiparadas. Cuando la frecuencia aumenta y la longitud, os la escribo con L pequeña, disminuye, tendemos hacia el color violeta, que es el que percibimos de máxima frecuencia. Pero a partir de ese color violeta están los ultravioletas. Quizá el espectro cerebral de cuando un ser humano está proponiéndose algo y es capaz de concretar esta propuesta porque sabe que lo puede hacer y que lo va a hacer por sí mismo. Pero es una propuesta totalmente original. No está basada en ningún conocimiento que tiene hasta ahora, sino que es tan original que necesita nuevos conocimientos. Está poniendo en funcionamiento la mayéutica.
está preguntándose qué utilidad puede tener lo desconocido, no lo que ya conoce. Se está metiendo en ese campo espiritual, en ese campo cuántico, en ese campo de Higgs. Está actuando como bosón, hasta tal extremo de que la espectrometría cerebral no detecta color en ese espectro, sino que se sale del color violeta y penetra en el mundo ultravioleta. Pero cuando se ha definido perfectamente qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer, y se pone a ejecutarlo, sin duda, sin preguntar a nadie, sin recabar la ayuda de nadie, porque es un ser autónomo, suficiente, autosuficiente, sabe que lo que se ha propuesto lo puede ejecutar y llevar a cabo totalmente. También esa capacidad de hacer cosas llega a tener un espectro tal que ahora es la frecuencia la que se hace pequeña y la longitud de onda aumenta, de manera de que el espectro cerebral revela desde el amarillo al anaranjado y al rojo, incluso se sale del rojo y llega al espectro de los infrarrojos. Hay cerebros humanos en los que, por su capacidad de proponerse algo original e inexistente hasta entonces, y en su capacidad de hacerlo, no puede el espectro de la luz revelar el funcionamiento electromagnético de ese cerebro. Y entonces ahora interviene otra vez la posibilidad del ángel. Y decimos, si el ser humano crece en frecuencia, llegará el momento en que esa frecuencia tendrá un valor tan grande que la longitud de onda será prácticamente cero. Es decir, nos dedicamos solo a proponer. ¿Y quién ejecuta nuestra propuesta? ¿Quién ha ido ejecutando nuestras propuestas? ¿Quién ha estructurado la forma material de lo que queremos hacer? Parece que no sea el hombre, sino otro agente. Puede ser el ángel. Hay otro hecho científico que me gusta exponerlo y lo voy a hacer otra vez, y es que cuando el científico aísla en su laboratorio a un protón, sin saber cómo ni por qué, ni ejercer ningún tipo de control sobre el electrón, en un momento dado, puede tardar un milisegundo o puede tardar minutos, aparece un electrón. Y ese electrón se pone a orbitar alrededor del protón como núcleo. Es decir, se crea un átomo artificial y eso tiene un campo electromagnético. Pero la duración de este átomo es extremadamente limitada porque enseguida aparece un antiátomo, es decir, un protón orbitando y un electrón en el centro, y al entrar en contacto los dos se aniquilan mutuamente. La materia creada en el laboratorio desaparece, se destruye. ¿Se destruye? No, se desintegra. La pregunta es, ¿por qué? El científico no lo puede demostrar, pero tanto el neurofisiólogo como el psicólogo, y más aún el filósofo o el místico, sí que podemos hacer alguna hipótesis a ese respecto. ¿Por qué se destruye una materia recién creada? ¿Por qué lo que ha creado otro ser no le ocurre lo mismo? ¿Por qué no hay una antitierra y al juntarse los dos planetas se aniquilan? Pues quizá sea, y lo dejo así como quizá, porque no existe un propósito que tenga una correspondencia con ese átomo recién creado. Si hubiera correspondencia, si hubiera propósito, realización, no habría destrucción de lo realizado. Lo cual quiere decir que ese excedente, esas utopías, aquello que nos proponemos y se queda sin hacer, más pronto o más tarde es objeto de ser destruido. Esto es lo que nos destruye y la neurofisiología así lo estudia y afirma.
células de nuestro propio cuerpo e incluso neuronas de nuestro propio cerebro, sobreviniendo tumores, enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, algo que no corresponde con el funcionamiento normal o correcto de una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de hacer, porque se piensa o se desea algo imposible. Luego no hay una correspondencia entre propuesta y realización. Hay una energía sobrante que está por ahí, igual que hacer cosas por mandato o por imperativo de otros. No existe propuesta en tu cerebro, no hay percepción, no hay capacidad de captar ese mundo inmaterial. La teoría de cuerdas, porque es interesante contemplar un poco las dimensiones, se caracteriza por las dimensiones que se calcula están en movimiento o en vibración estas cuerdas. Luego, al hablar de conciencia según el concepto cuántico, podemos referirnos hoy en día como máximo a esas dimensiones, que son largo, ancho y alto, 3 dimensiones espaciales, que si le añado el tiempo, tengo 4 dimensiones. Pero la mecánica cuántica, a través del movimiento vibratorio de las cuerdas, determina que el largo, el ancho y el alto, efectivamente, son 3 dimensiones espaciales, pero externas. Le llamo externas porque son las perceptibles. Pero luego determina que hay otras dimensiones donde manifestamos nuestra sensibilidad y nuestros pensamientos y que constituyen 7 más. Luego 3 externas y 7 internas, tenemos 10, pero nos falta una, el tiempo. Ya tenemos las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas o de la teoría M, la que pretende unificar todas las 4 fuerzas fundamentales del universo y que todo se reduzca a una ecuación, etcétera, etcétera. Podríamos estar largo y tendido hablando de las características de las dimensiones, pero no quiero extenderme sobre eso, sino solamente mencionároslo por si alguno tiene curiosidad, y veréis, os garantizo, que si estudiáis o leéis algo sobre las dimensiones, encontraréis sin duda alguna relación, alguna correspondencia con los términos conciencia y alma. Es más, alguna relación con esa entidad o con ese ser que evoluciona paralelamente con nosotros como humanidad, al que más de un científico ya ha denominado podría ser el ángel. ¿Qué aportaciones ha hecho la neurofisiología? Os estoy cansando demasiado. Qué va. Por favor, si os canso demasiado, me lo decís. Vamos a dejar un poquito la mecánica cuántica y si queréis incidimos luego sobre ello. Y me gustaría exponeros las aportaciones de la neurofisiología. En el cerebro tenemos 6 capas corticales, apenas unos milímetros de espesor. Pero en esas 6 capas corticales, o en esos pocos milímetros de espesor, se concentran el 30% del total de nuestras neuronas. Lo cual quiere decir que si se afirma que tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, en esos pocos milímetros o 6 capas hay 30.000 millones. Luego las otras están dispersas por ahí, por el resto del volumen cerebral. ¿Qué nos puede aportar estas 6 capas